Hola amigos de Tiro Indirecto, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días a la hora que puedan ver esta entrevista. ¿Cómo están ustedes? Buenos días a toda la bandita de Tiro Indirecto. Estamos acá en otra entrevista más, ahora con un invitadazo muy especial. El día de hoy está con nosotros Sebastián Hernández. Sebastián, desde acá México, un fuerte saludo hasta Colombia. ¿Cómo estás? Hola Jair, un saludo muy especial y bueno, agradecerte por la invitación. Muchísimas gracias, Sebastián, para iniciar esta entrevista. Cuéntanos cómo era Sebastián Hernández en la infancia. No, como cualquier niño que disfrutaba de jugar al fútbol, que siempre donde estuvo pidió un balón, se sentía feliz, contento y acompañado con un balón. Y bueno, desde pequeño me gustó jugar al fútbol, me gustaba hacer amigos eh, a través del fútbol y bueno, yo creo que esa fue como mi infancia, todo giraba alrededor de la pelota. Ok, todo que giraba alrededor de la pelota. Cuéntanos esta parte de los inicios, de dónde sale, a qué equipo le eres hincha, a lo mejor todavía, que tienes marcado desde el corazón desde la infancia, y cómo fue transcurriendo esa parte hasta llegar al fútbol profesional. Bueno, yo soy hincha del Medellín desde pequeño. Eh, Fui recogebolas del Medellín, estuve en la barra también. Creo que fue el equipo donde encontré como esa pasión por el fútbol. La primera vez que fui al estadio sentí eso y bueno, ya era como la confirmación de lo que ya venía haciendo desde muy pequeño. Entonces me identifiqué inmediatamente con la hinchada de ese equipo y bueno, yo creo que desde el Pony Fútbol, que es un torneo muy importante acá en Colombia, juvenil, me dieron un premio al mejor jugador y yo ahí me doy cuenta de que puedo seguir esta carrera o tomármela como más profesional, de que puedo eh, pensar que algún día puedo llegar a ser jugador profesional. Yo creo que desde ese momento me di cuenta que se podía y ahí es donde, bueno, después de pasar muchas cosas, llego a debutar con el Deportes Quindío. Ok, algo sorprendente, Sebastián, ¿cómo fue paso a paso a lo largo de tu trayectoria en este mundo del fútbol profesional? Quisiera comentarte, ¿por ahí siempre te gustó la posición del medio centro, del medio campo, o hubo una antes de esa? Recordarle acá a la gente de México, bueno, que allá en tu país, conocido como Chavistián. Sí, toda la vida jugué de 10 clásico. Inclusive a los 14 años estuve en el Atlas de Guadalajara, 6 meses, y fui 10 clásico hasta los 25 años que ya comencé a jugar de interior o de doble 5, pero sí, siempre fui volante por mis características. Fui un volante clásico de interior. Soy más un volante de elaboración que de transiciones rápidas, que no soy tan físico. Y, y bueno, ese fue como el espacio que encontré dentro del fútbol, donde me siento bien y siento que disfruto. Ok, eso es lo más importante cuando disfrutas el fútbol, tu posición y todo lo demás. Nos decías que estuviste acá en el Atlas de Guadalajara hace ya algunos ayeres. Cuéntanos cómo fue paso acá en México. Pues era mi primera experiencia fuera del país. Llegué muy joven, llegué a una división segunda filial. Creo, me acuerdo que llegué un 28 de diciembre, hacía mucho frío en Guadalajara y nos tocaba ir no sé si conoces el Parque Colomos ahí en Guadalajara, a correr con ese frío y sí me dio muy duro. Bueno, aparte de que era diciembre, acá en Colombia diciembre es para estar en familia, en Navidad.
y estaba en otro país con 14 años y pues obviamente era lo que me gustaba a mí, que era el fútbol, pero fue una experiencia muy bonita en Guadalajara, conocer su ciudad, su cultura, la verdad que me enamoré de Guadalajara, estuve solamente 6 meses, por lo que me fui para el Mundial para el Suramericano Sub-17, luego el Mundial y ahí tomé la decisión de volver a Colombia a jugar en profesional. Tenía la opción de quedarme en Guadalajara en Atlas para estar en divisiones menores o venirme a jugar profesional a Colombia y bueno, decidí venir a jugar profesional a Colombia. Ok, es donde viene una gran, a lo mejor gran decisión que marcó en tu carrera. ¿Por qué? Porque nos dices algo muy cierto, ¿eh? Esa fue ese escalón a escalón. Primero el sudamericano, después el mundial sub-17, que te toca marcar un gol a China. Y yo creo que ese es el gol que nunca en la vida se me va a olvidar. Creo que los goles más importantes de mi carrera, porque el estar con la camisa de tu país tan lejos, representándola, y es un partido que era el segundo partido de nosotros del grupo. Habíamos empatado el primero con México y el segundo nos tocaba con China. Y ese partido no podíamos ni empatar ni perder porque quedábamos eliminados. Yo entro para el segundo tiempo, hacemos el 1-1, lo hace Freddy Guarín y bueno, el 2-1 faltando 5 minutos. Yo creo que esa alegría del marcar con tu selección, de que tu equipo gane en un partido tan importante, creo que fue de los mejores momentos de mi carrera. Oh, qué interesante. Después de que llegan hasta las semifinales, lamentablemente la derrota contra Brasil, después el tercer lugar contra Argentina, que también lamentablemente no se quedaron con ello ustedes. Pero cuéntanos cómo fue ese mundial para ti de aprendizajes, de momentos, y al final se enfrentaron dos selecciones sudamericanas en el mundial, que ya las conocían en el sudamericano. Bueno, era el primer mundial, una experiencia con la selección por fuera. Nosotros, el grupo, como te dije ahorita, fue muy complicado pasar de fase. A China le ganamos, bueno, sobre el final. Después jugamos con Finlandia, que era el local, y teníamos que ganar sí o sí también, y pudimos ganar creo que 9-1, algo exagerado, pero el equipo de ahí se convenció, de ahí supo que podía llegar muy lejos. Ahí nos tocó con Costa Rica después, donde ganamos 2-0 y bueno, después con Brasil nos sacan de la cancha donde veníamos jugando, que era en Helsinki, nos llevan a otra cancha donde estaba Brasil concentrado y perdemos pues el pase a la final con el equipo de Brasil, que luego después queda campeona. Eso es cierto, como son curiosidades de la vida y del destino, porque unos años más adelante, en el 2005, que también te toca participar en la Copa del Mundo Sub-20 celebrada en Holanda, hicieron buena fase, les toca en octavos de final que los elimine la Argentina, esa Argentina que también queda campeón del mundo en ese mundial. Sí, yo creo que siempre fue la pelea con Argentina. Bueno, antes de ese mundial en el suramericano, pudimos ganar el suramericano. Ahí nosotros tuvimos la revancha del sub-17. Y en el mundial ellos nos eliminan. Nosotros en primera ronda en el mundial ganamos todos los partidos. Y luego nos toca con Argentina en la siguiente fase. Y ese partido íbamos ganando casi todo el encuentro y faltando 15 minutos nos remontaron el partido y quedamos eliminados en esa fase con Argentina. Eso es correcto, Sebastián 2-1 lamentablemente queda en ese partido. Pero después cuéntanos cómo fue esta parte importante del roce internacional, de mundiales sudamericanos, para que para enfrentarlo ya a tu equipo que en ese entonces era Quindio y después posteriormente jugar ya la Copa Libertadores. Y Quindío fue mi debut a los 16 años, fue esa primera experiencia, el sueño, poder cumplir un sueño
Y bueno, de ahí de Quindío voy a Millonarios, estoy año y medio, casi 2 años, el primer equipo grande mío en Colombia, sentir la diferencia de lo que se vivía en un club grande y luego 19 años de poder ir a jugar Libertadores con Emelec. Yo creo que fue esa experiencia Libertadores tan joven, pero eh, sin duda que uno siempre soñaba con eso, de poder competir en un torneo internacional tan importante y por eso también la decisión de ir a Emelec. Ok, fue a lo mejor una gran decisión en tu momento que te daba esa posibilidad de jugar este gran torneo para ustedes los sudamericanos, que es muy importante, la Copa Libertadores. Y bueno, que acá en México se extraña ese invitado colado que éramos, pero bueno, son buenos torneos, al final de cuentas muy importantes para este continente. Sebastián, cuéntanos esta parte cuando te vas a Ecuador. Sabíamos que ya tenías una experiencia antes en México, ahora te vas con otro rol, ya más hecho en el mundo del fútbol, con experiencia. ¿Qué te motivó para enfrentar esta copa? Disculpa, es que se interrumpió un poquito la conexión. Ok, ¿ahí me escuchas bien, Seba? Per- Mejor. Perfecto. Muy bien, te comentaba que te toca ir a ML que enfrentar esta Copa Libertadores ya con otro rol, ya con más experiencia en mundiales, en torneos internacionales con tu país. ¿Qué fue lo que te motivó para decir sí me voy a Ecuador y tratar de trascender allá en la Copa Libertadores? Sí, igual estaba muy joven, tenía 19 años, pero como tú lo dices, ya había vivido lo de los mundiales, ya había estado en un club grande en Colombia como Millonarios. Entonces eso fue lo que me motivó, poder jugar un torneo internacional. Eh, si bien venía sin ritmo de competencia porque había tenido una lesión reciente, creo que disfruté de eso, de esa Libertadores y bueno, no nos fue muy bien ni en el torneo local ni en la Libertadores y ahí es cuando me regreso a los 6 meses para Colombia de nuevo. Muchas veces, Sebastián, se dice que se aprende más de las derrotas que a lo mejor de una victoria. En lo personal, en ese torneo fuera de tu país, ¿qué aprendiste para tratar de reconvertir las cosas en el siguiente torneo? No, yo pienso que fue una decisión apresurada porque yo llevaba 2, 3 meses sin entrenarme por una lesión y tomé una decisión. Yo a los 3 días llego a Ecuador a jugar mi primer partido contra Vélez Arfiel en Ecuador y bueno, no estaba preparado para eso. Entonces, es saber que debes estar al 100% para tomar una decisión de estas y no perder estas oportunidades tan grandes que te da el fútbol. Yo pienso que ahí, desde que comenzó, ahí yo pienso que estuvo pues como el error en esa decisión. Igual como te dije, quería jugar la Libertadores y es más el deseo de uno de poder jugar una Libertadores, no sabes si de pronto más adelante se te puede presentar, entonces son decisiones que uno toma en el momento. Ok, sí, claro, son decisiones que se tienen que tomar en el instante y bueno, después no hay marcha atrás. Como bien nos comentabas, regresas a Cali y después regresas también a Quindio. Sí, regreso al Deportivo Cali, donde el primer semestre tuve continuidad, pude marcar goles. Segundo semestre llega un entrenador nuevo, no entró en su idea, terminó contrato y llego al Deportes Quindío, donde creo que hice uno de mis mejores torneos, goles en, en la temporada y para mí fue muy importante el volver a jugar, el volver a sentirme importante ante el terreno de juego y Quindío siempre va a ser como siempre va a estar ahí para mí como ese club en el que debuté, en el que volví después y me ayudaron en un momento importante de mi carrera, entonces siempre voy a estar muy agradecido por eso con Quindío. ¿En algún momento te gustaría una despedida especial en Quindío? No,
La verdad no espero despedidas especiales. Yo pienso que, como te dije ahora, es más el que todo el agradecimiento por esos momentos importantes en mi carrera. Bueno, igual hasta hoy en día ha sido un club bueno, que valora el trabajo que uno hizo durante la... Y, de mí solamente pues como que desearle siempre lo mejor al ACE porque se vivieron cosas muy importantes y sin duda que Quindío fue uno de esos clubes. Claro, ahí donde bien nos dice Sebastián que agarraste confianza, también obviamente fútbol, aprendizaje. Te toca después salir al Deportivo Táchira y es algo que también te quiero comentar porque me deja muy pasmado y es pocas veces que he visto a lo mejor en estadísticas hablando en un jugador, no sé si sabías esta estadística, en Deportivo Táchira, en un torneo, tuviste 3 dobletes de asistencias. No sabía esa estadística. Pues no soy de seguir, digo la verdad, no sé cuántos partidos llevo o cuántos goles llevo, pero sin duda que fue uno de los clubes donde me sentí mejor, donde llegamos y desde el primer partido sentimos el apoyo de la gente. Porque, Táchira es un club grande en Venezuela y en el momento que estuvimos nosotros tuvimos un promedio de 1.000 personas y yo creo que eso para Sudamérica, o bueno, para estos países de Sudamérica es algo eh, no es normal. Entonces, para nosotros fue muy importante el estar en un equipo grande en Venezuela y, bueno, cumplir con los objetivos que se plantearon cuando llegamos a Venezuela. Claro, esos objetivos que al final se dio ese gran fruto, pues ¿cuál? El campeonato que te tocó, ser campeona allá afuera de tu país y demás. Sabemos, como bien comentas, que el Deportivo Táchira es un grande de Venezuela y tiene un pique específico, obviamente hablando de fútbol, con Estudiantes de Mérida. Cuéntanos cómo se viven estos clásicos allá. Pues son las ciudades creo que más futboleras de Venezuela. Los clásicos, sobre todo en San Cristóbal, ya te lo hacen sentir desde que comienza la semana. La gente en la calle, ves la gente que te va recibiendo el bus desde mucho antes de entrar al estadio. Entonces, pues son partidos especiales en ese sentido y bueno, lo que se juega durante en el terreno de juego, los equipos llegan con una tensión, una motivación extra, diferente a un partido normal y son partidos aparte en Venezuela, que son bonitos de jugar y bueno, siempre van a quedar en el recuerdo por lo que se vive en el entorno y lo que se vive en esa semana previa al clásico. Ok, perfecto, Sebastián. Y hablando de clásicos, un año después, cuando te vas a Atlético Huila, te toca también enfrentar a ti, obviamente, y a tu equipo, a tus compañeros, al Atlético Nacional, que les ganan ustedes 2 goles por 1. Y el primer gol que abre el marcador, pues, ¿quién es? Sebastián Hernández. Te dan la pelota en medio campo, giro de cintura maravilloso y dice, de aquí la prendo de derecha al ángulo, metiste ese gol en el 2011. Sí, precisamente ahora estoy nuevamente en el Huila, en el 2000, en ese entonces, hace casi 11 años, eh, hicimos una muy buena temporada con el club, alcanzamos a entrar dentro de los 8 mejores. Acá en Colombia clasifican los primeros 8 y bueno, por fuera de casa hacíamos muy buenos partidos, sin duda que ese con Nacional fue uno de los mejores que tuvimos en la temporada.
Eso es cierto y al final hacen una buena temporada, como comentas, en ese partido en específico iban en segundo lugar, puntos, buen equipo, buen ambiente. Cuéntanos también, Sebastián, en algún momento de tu trayectoria hasta el momento en el fútbol profesional, ¿has tenido otra invitación de México ya en la primera división? No, 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 no. Sí volví a jugar en Libertadores con equipos mexicanos, los enfrenté, pero no, no, no he tenido oportunidad de volver a México. Ok, muy bien. ¿En algún momento te visualizas todavía con ese sueño o ya para ti ya piensas en otros objetivos o en otras metas? Creo que ya en esta etapa de mi carrera ya cumplo 36 años, ahorita dentro de 2 años, yo pienso que los equipos mexicanos están buscando jugadores jóvenes, jugadores de proyección. En esta etapa de mi carrera me estoy preparando para vivir del otro lado del fútbol, más por el lado administrativo, viendo otras cosas, seguir preparándome para para dar ese paso bueno, ya no ser jugador de fútbol, pero seguir vinculado al fútbol, que es lo que tanto nos dio y lo que tanto nos apasiona. Entonces, yo creo que no, en este momento no, ya eh, es más difícil ir a un país tan competitivo como México, donde tiene clubes importantes y que bueno, están mirando eh, mucho más los jugadores jóvenes, jugadores de proyección que puedan llegar a su país. Ok, muy bien, Sebastián. Retomando tu trayectoria en el mundo del fútbol, estuviste también en Medellín un ratito y después te vas a Europa, a Bulgaria. También cuéntanos esa gran anécdota. Sí, llegué a Bulgaria en el 2012, 2013. Llegué con mi esposa, recién casados. Para mí fue una experiencia muy bonita porque la adaptación no fue fácil. Los primeros 6 meses adaptarme a una cultura diferente, a un idioma totalmente diferente, a compañeros de muchos países. Lo mismo que a las temperaturas tan bajas que tiene Bulgaria de -15, -20 grados. Sin duda que todas las cosas para uno llegar y no estar preparado en ese sentido es un choque muy teso que necesitas de tiempo para poder adaptarte y bueno, yo lo sufrí esos primeros 6 meses, pero el ser humano yo creo que se adapta a todas las circunstancias. Era de paciencia, de persistir y saber que todo iba pasando y bueno, nosotros también es dar uno de parte de uno para que las cosas se puedan dar, o sea, tener una buena actitud, saber que con una buena actitud te vas a adaptar mucho más rápido, una buena actitud para los entrenamientos, una buena actitud para aprender una buena actitud para todo, para adaptarte también al clima de allá. Entonces, después de los 6 meses nos sentimos mucho mejor y bueno, fueron casi 4 años los que estuvimos en Bulgaria y al final ya no nos queríamos volver para Colombia. Entonces fue una experiencia muy bonita de crecimiento en lo futbolístico, pero yo creo que más allá de lo deportivo, un crecimiento en lo personal. Algo extraordinario, Sebastián, que te tocó oportunidad de quedar campeón, multicampeón en Bulgaria, en Copa, en Liga, incluso disputar la Copa de la UEFA, la Europa League, eliminatorias de Champions League también, algo sorprendente. Cuéntanos, cuando llegas allá nos dices que fue dura la adaptación, ¿qué fue lo que más te sorprendió o lo que más extraño se te hizo en el país búlgaro, que a lo mejor allá es costumbre? Bueno, te voy a contar, son muchas cosas extrañas, demasiadas, pero te voy a contar una que, bueno, de pronto la puedas saber, pero para mí en ese momento no tenía ni idea qué significaba o bueno, por qué hacían esos gestos. Y era que, bueno, yo llegaba a las tiendas a comprar cualquier cosa y les hacía una pregunta de algo en inglés y ellos me hacían así
pero no me pasaban el producto. Entonces yo, bueno, pero pásame el producto si me estás diciendo que sí. Cuando después entendí que en Bulgaria esto es no y esto es sí, y yo quedé como loco. La verdad que fue algo de las cosas que más me costaron, porque con los compañeros también, los búlgaros, cada rato me hacían así, yo pensé que me estaban afirmando, me estaban diciendo que sí, y era que me decían que no. Entonces, son cosas que uno, bueno, se encuentra de esas culturas tan diferentes, pero yo creo que al principio uno comete el error de pensar de que la cultura se tiene que o que los compañeros o el grupo tienen que adaptarse a lo que tú eres, y no, tienes que darte cuenta que tú estás llegando a una parte diferente y tienes que adaptarte a su cultura, a la forma de ser de ellos, y bueno, creo que ahí fue donde comprendí eso, y bueno, ya después quedó como anécdota. Oye, qué gran anécdota, como comentas. Después nos dices que estuviste 4 años, alrededor de 4 años en Bulgaria, ya después se te hizo costumbre. El problema, ahora tú dinos si fue un problema, cuando regresas a Colombia, ¿se te cambió el chip o cómo era ahora el sí, el no? Cuéntanos. Sí, ya después, bueno, de Bulgaria estuve un año en Turquía, ahí ya terminó el año en Turquía, nació mi hija y nos volvimos a Colombia al Junior. Y claro, ya uno tiene todas las costumbres, está ya adaptado y familiarizado con todos esos arraigos de esas culturas, pero en volver otra vez a tu país, donde encuentras otra vez tu cultura, tu gente, es como raro también al principio, pero no, más rápida, es mucho más rápida la adaptación a tu país, ya volver y, y que encontrarte con tus raíces, con las mismas costumbres con las que naciste, con la misma comida que te gusta, con el mismo idioma, porque es que al principio es bravo estar en otro país con diferente idioma, porque te llegas a la casa en la noche con dolor de cabeza de escuchar tantos idiomas diferentes a la vez, que me pasaba en el camerino, porque tenía 14 compañeros, cada uno con nacionalidad diferente. Yo creo que eso no es normal, y bueno, escuchar a todos en su idioma, el tú estar aprendiendo otros idiomas es algo que es desgastante al principio, y bueno, ya llegar a Colombia, esa sensación de escuchar a todo el mundo hablando en español otra vez, yo creo que también da esa sensación de otra vez de esa paz, de volver a tu cultura. Claro, y dices algo muy cierto, Sebastián. Fuiste a dos países donde tienen idioma completamente lo contrario del español, como lo es el búlgaro y el turco. Estuviste en el Bulaspor y cuéntanos también cómo se vive la pasión en Turquía. Sabemos a lo mejor acá desde afuera que es un torneo importante allá, que también es una liga importante en Europa, que es una liga muy pasional, algunos clásicos Galatasaray y Fenerbahce, por ahí tantos equipos que hay por allá. ¿Cómo fue tu experiencia en Turquía? Encontrarme, si bien son dos países que son frontera, están muy cerca, fue encontrarme de diferentes culturas, una diferencia muy grande en cuanto a infraestructura, en cuanto a posibilidades. eh, sí, es una diferencia muy grande. Si bien vas entrando, cuando vas entrando, pasando por frontera en el carro, ya de ahí te das cuenta. O sea, la salida de Bulgaria, ves carreteras sin luz, una sola vía, trochas. No, no es un país que haya evolucionado tanto. Cuando inmediatamente pasas frontera, te encuentras en Turquía con carreteras de 6 carriles, o sea, una diferencia totalmente, o sea, muy, muy grande, y si bien están tan cerca, entonces fue como en ese aspecto un choque, y culturalmente también, porque en Bulgaria las personas son muy frías, muy cerradas. Cuando los comienzas a conocer,
te das cuenta de eso, no te saludan, no dan las gracias, no sonríen. Y llegas a Turquía y es totalmente opuesto. Son personas que desde el primer día te saludan, te invitan a tomar un chai en su casa y así no te conozcas, de bienvenida. Entonces son culturas muy diferentes en países que están tan cercanos. Solamente estuve un año en Turquía, pero fue muy bonito. Yo creo que es un país que se parece mucho a la cultura colombiana. Y bueno, estuvimos un año jugando en el Boluspor, una ciudad que es cerca de Estambul y a Ankara, y fue una experiencia muy, muy bonita. Oh, qué gran experiencia ya en Europa, en Bulgaria y en Turquía, Sebastián. Después regresas a tu país, como bien comentas, de varios años de travesía por el viejo continente a Junior. Sí, volvimos a Junior, un club en el que yo quería estar. Te lo cuento porque cada vez que iba a jugar al Metropolitano me sentía muy bien, hacía muy buenos partidos cuando enfrentábamos al Junior. Entonces, cuando me dicen para jugar en Junior, no lo veo dos veces porque sabía con qué me iba a encontrar, con el ambiente de fútbol que tiene Barranquilla, que es la casa de la Selección Colombia. Entonces, una hinchada muy futbolera. Y yo también ya quería regresar a Colombia porque de pronto en Europa no encontraba o se me había perdido esa exigencia que tenemos acá en América, bueno, en México también, en Sudamérica, esa exigencia del día a día, de la prensa, de la hinchada, y esa exigencia que te lleva a dar lo mejor, a mejorar todos los días. Entonces ya pues como que sentía que me hacía falta eso y bueno, con la opción que se me da de Junior sabía que ahí en ese club lo podía encontrar y así fue como se dio. Ok, gran decisión al final, Sebastián. Mucha actividad, más de 100 partidos en los 3 años que estuviste. Sí, ahí sí te puedo hablar de estadística porque cuando salgo me dan un cuadro de una camiseta con los 150 partidos, creo que hice 150 en total, entonces ahí sí podemos hablar de estadística y la sé por eso, pero bueno, fueron casi 4 años muy bonitos que al principio costaron, pero después valió la pena todo ese proceso para conseguir objetivos. Ok, después regresas al equipo que actualmente militas, el Huila, después de tantos años. Bueno, no, de Junior pasé a A Once Once Caldas Caldas, es correcto. año y medio. Bueno, ahí nos tocó pandemia también, teníamos un gran equipo y bueno, nos cogió pandemia, volvimos y no pudimos entrar a los 8 en la última fecha. De ahí vuelvo al Medellín el último año, no juego mucho en el Medellín. Y ahorita hace un mes estoy nuevamente en el Atlético Huila, donde estuve hace 11 años. Hace 11 años el Huila estaba en primera división, ahora está en segunda y es una experiencia nueva con mucha exigencia, pero como te dije ahorita, me gustan los retos así que te exijan para uno dar lo mejor y bueno, poder vivir y disfrutar de esta experiencia. Perfecto, Sebastián. ¿Cómo van las cosas allá en la segunda división? Bueno, recordarle al menos acá a la gente de México que lamentablemente nosotros no tenemos ascenso y descenso. ¿Cómo está allá en Colombia? Total, acá en Colombia queremos también implementar el descenso a tercera división. Yo pienso que eso hace más competitiva la liga y al final los jugadores también les va a ayudar mucho más. Y a los clubes, a la exigencia de los clubes. Acá en Colombia sí hay ascenso y descenso. Descienden dos clubes y ascienden dos. Y creería yo que para los próximos años van a sacar la tercera división o la primera C que se llama acá, donde va a descender el de la B para la C y ascender de la C a la B. Ok, algo muy, muy competitivo, como dices, y bueno, mayor espectáculo. También el sembrarío de futbolistas cafetaleros. Sí, total, y los últimos años, creería yo que los últimos 10 15 años, Colombia
ha sido uno de los países que más ha exportado jugadores, sobre todo a México. El jugador colombiano es un jugador que marca diferencia en México, sobre todo los jugadores rápidos, los jugadores que van por banda. Ha sido del agrado de los mexicanos y bueno, acá lo que hay son jugadores de esas características, sobre todo en esas categorías y bueno, hay un jugador que se pierde por no tener esa primera sede o por no tener torneos, muchos más torneos. Yo creo que para la cantidad de jugadores que hay en Colombia y de tanta calidad deberíamos tener mucho más torneos y que tanto jugador no se pierda por falta de eso. Ok, Sebastián, algo muy cierto que nos comentas acá toda la gente que pueda ver esta entrevista. La verdad me la estoy pasando excelente, aprendiendo culturas nuevas de Colombia, que se vincule con México. Al final son países cercanos, como bien dices, porque muchos colombianos vienen acá a México. Creo que son pocos los mexicanos que han ido a Colombia, pero también hay casos por ahí en particular. Sebastián, para ir cerrando esta entrevista y dejarte descansar un rato después del entrenamiento que tienes en unas horas, ¿qué te parece si vamos a una sección de preguntas rápidas? Claro que sí, de una, estamos preparados. Perfecto. Muy bien. Colombia, país. Defínelo. Alegría, Ok. Once Caldas. histórico. ¿Te agarraste en algún momento a golpes con un contrario? Bueno, no era contrario, era compañero. Ándale. ¿Se puede contar esa anécdota? Sí, claro que sí, tenía 18 años, estaban Millonarios y bueno, era el primer día de un entrenador en Millonarios, nos jugábamos la vida porque sabíamos que teníamos que mostrar y en una jugada creo que fue un poco más allá de lo que de paso agresivo y bueno, nos fuimos ahí a los golpes, pero no pasó a mayores. Ok, muy bien. ¿Mejor camiseta que cambiaste o que tienes de recuerdo? La de Chapecoense, un defensor, cuando lo enfrentamos antes del accidente en Barranquilla, la cambié con él, él me pidió la camiseta a mitad de tiempo y sin duda es una de las camisetas, es la camiseta más importante que tengo. Ok, gran significado. ¿Comida favorita? Comida favorita en este momento el pollo, pero te diría que la bandeja paisa. No sé si la... No, esa no la conozco. A ver, antójanos acá la bandita de México, ya me llamó la atención. ¿Cómo es? Bueno, acá los frijoles son rojitos, no son negros como hay en México, pues son rojitos, dulcecitos muy ricos. Trae huevo, trae carne molida, trae patacón, plátano maduro, trae chicharrón, el del cerdo, arroz. Es un plato con bastante caloría. Ok, un platillo bastante colorido también. Sí, bastante colorido, pero muy rico. Aguacate, es un plato muy típico acá en Colombia, sobre todo pues en Medellín. Y no, yo creo que es el plato típico colombiano más famoso. Lo tenés que probar. Ok, claro que sí, lo tengo que probar algún día. Voy a ir allá a Colombia y si Dios quiere te voy a visitar, cómo no. Claro que sí. Es correcto, Sebastián. Sebastián, de verdad, muchísimas gracias por esta entrevista. Me la he pasado excelente aprendiendo de ti. Y bueno, también se nos va a acabar acá en cualquier momento, ya nos dice un minuto la plataforma. De verdad, muchas gracias, Sebastián. Abrazo hasta Colombia. Bueno, Jair, no, muchas gracias a vos por la invitación y por esos espacios que estás creando y desearte todo lo mejor. Perfecto, cómo no, saludos para ti, para tu familia y bueno, a pendientes desde acá de México hasta el Atlético Huila. Vale, Jair, un abrazo grande, muchas bendiciones, gracias. Muchas gracias, Eva.